Bueno, copien esto de acá, copien esto. Entonces, como dije, vamos a ver ahora MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, aquí es donde vamos a introducir el concepto de aceleración. Aceleración. ¿Qué es aceleración? Es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Eso es la aceleración, es el cambio de la velocidad conforme pasa el tiempo. Es decir, aquí la velocidad ya no va a ser constante, la velocidad no es constante, sino que va a ir cambiando, ya tiene un cambio, conforme pasa el tiempo. A ver, copien. Bueno, entonces aquí se va a ocupar la siguiente ecuación, la siguiente fórmula. Aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial. Así es como representamos un cambio. Restamos a la cantidad final, le restamos la cantidad inicial. Así sacamos un cambio, restando lo final menos lo inicial. El cambio de la velocidad, así lo hacemos, velocidad final menos inicial. Y cuando dice respecto al tiempo, significa que vamos a dividir entre del tiempo. Ahí está. Esa es la aceleración, el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Ahí está. A ver, copien la ecuación, la fórmula. Ahora, entonces la A va a representar aceleración y se va a medir en metros sobre segundos al cuadrado. Así se va a medir la aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la forma en que se mide. BF es, como dije, la velocidad final. Y se va a medir en metros sobre segundos. Así se va a medir la velocidad final. Y BI va a ser la velocidad inicial. Y se va a medir de igual manera, en metros sobre segundos. Y finalmente el T va a ser el tiempo. Y este siempre se va a medir en segundos, siempre. A ver, voy a reducir la vista y copien. A ver, copien. Me dicen cuando ya terminen de copiar. Ya, profe. Ya, bueno. Entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a hacer ejercicios. Un automóvil viaja a 10 metros sobre segundo.
Luego dice, de repente, aplica los frenos. Bueno, pisa los frenos. Por cualquier razón. Ve un perro o una persona y no lo quiere atropellar. O cualquier cosa. Aplica los frenos o ve un bloqueo. Aplica los frenos y se detiene en 4 segundos. La pregunta es, calcule el valor de su desaceleración. Bueno, es la aceleración normal, nada más que se espera que sea negativa. Por eso le llaman desaceleración. Pero esa es la aceleración normal. Nada más que va a salir negativa. Se espera que salga negativa. A ver, copien el ejercicio. Y de igual manera vamos a poner los datos. La fórmula que vamos a ocupar. La sustitución de la fórmula. Y el resultado. A ver, copien. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Aún no. Ah, bueno. Ya, profe. Ah, bueno. ¿Todos? Ya, profe. Ah, bueno. Entonces... Ah, bueno, vamos a ver los datos que nos dan. Un automóvil viaja a 10 metros sobre segundo. Metros sobre segundo es velocidad. ¿Pero qué velocidad es esta? ¿La inicial o la final? ¿Cuál es? Ah, bueno, como esta es con la que empieza, cuando estamos describiendo este fenómeno, cuando lo estamos estudiando, esta es la primer velocidad que nos dan. Entonces, como esta es la primer velocidad que nos dan, pues esta es la velocidad inicial. Ahí está, esta es la velocidad inicial. Es decir, cuando empezamos a tomar el tiempo, cuando empezamos a tomar el cronómetro, la velocidad que ya llevaba el coche era esta. Esta es la velocidad que ya llevaba cuando nosotros empezamos a estudiar este fenómeno. ¿Sí? Esa es la velocidad inicial. O simplemente es la primera velocidad que les dan. Esa es la inicial. Ah, bueno, entonces dice de repente aplica los frenos y se detiene en 4 segundos. Ah, bueno, aquí tiempo, ahí está, es en segundos. Así que esos 4 segundos es el tiempo. 4S. Pongan bien el S. No lo vayan a confundir con 5. Bueno, entonces... Y y dice se detiene. Ah, bueno. Tenemos por mientras estos dos datos. Velocidad inicial es 10 metros sobre segundo y tiempo es 4 segundos. ¿Qué otro dato nos dan? A ver, díganme qué otro dato nos dan. Nos pide el valor de su desaceleración. Ah, bueno, es la aceleración, pero es en incógnita. Pero, ¿qué otro dato nos dan? ¿Me pueden decir? Es decir, ¿cuál es su velocidad final? Tengo velocidad inicial, tengo el tiempo. Pero sí, me dan su velocidad final. ¿Cuánto vale su velocidad final?
¿6? ¿Por qué 6? Ah, porque se resta. No. No puede restar metros sobre segundos. No le puede restar segundos. Son unidades distintas. Es como si este fuera X y este fuera Y. No puede restar X con Y porque son letras distintas. Ah, bueno, nos dice que aplica los frenos y se detiene. Cuando se detiene significa que está quieto, ¿no? Está completamente quieto, en reposo. Es decir, al final se detiene, al final se detiene. Es decir, al final está quieto. Entonces, ¿cuánto vale su velocidad final? Si está quieto, ¿cuál es su velocidad final? A ver, con calma. Dice que un automóvil viaja a 10 metros sobre segundo. De repente, aplica los frenos y se detiene en 4 segundos. Es decir, al final del movimiento, al final de los 4 segundos, se detiene. Es decir, que su velocidad final, ¿cuánto debe valer? ¿Mande? 14. No, pero dice que se detiene. 14 es un valor... Por eso, si dice que va sobre 10 y en 4 segundos se detiene, o sea, ya está en reposo el carro. Exacto. Y entonces, cuando está en reposo, ¿cuánto vale su velocidad? 10. No. Reposo es que no se mueve. Entonces, ¿cómo describimos que un cuerpo no se mueve? ¿Cuánto vale su velocidad si no se mueve? ¿Mande? ¿Mande? ¿Cero? Ah, bueno, sí, efectivamente, 0. Si se detiene es que su velocidad final es 0. Ahí está quieto. Entonces su velocidad final vale 0. 0 metros sobre segundo. Pónganle ese dato. Ahí está, 0. Pónganle ese dato. ¿Sí se entiende o alguien no entendió? ¿Mande? ¿Mande? Espérenme, profe, porque mi celular se trabó. Ah, bueno. Entonces, así, entonces, ¿sí los demás entendieron? Como al final se detiene, pues al final está quieto, no se mueve al final porque se detuvo, es lo que dice acá. Entonces, como está detenido, su velocidad es 0. Ahora, entonces, ¿qué fórmula hay que ocupar? La de aceleración, la que había dado al principio, esa es la que hay que ocupar. Bueno, la voy a copiar y la voy a pegar. Ah, no, está aquí, está aquí. Ahí está. Voy a separar esto con un punto y coma, es que no, están separados, no tienen que ver. Bueno, la fórmula es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y hay que sustituir datos, hay que sustituir estos valores. Ahora, entonces, ¿cuánto vale la velocidad final? Ah, aquí lo tenemos, es 0. 0 vale la velocidad final. Menos velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? ¿Mande cuánto? 10, efectivamente. 10. Entre del tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 4 segundos, ¿no? Aquí dice. Ahí está, 4 segundos. Ahí está, ya hay que hacer esta operación, esta serie de operaciones. A ver, copien. Ahora, entonces aquí se puede ver que solamente se puede restar metros sobre segundo con metros sobre segundo. Solamente se pueden restar. No, no se puede restar con segundos. Sí, no se preocupen, nada más deben saber eso. Ahora sí que peras con peras y manzanas con manzanas. Nada más lo único que se puede hacer es dividir. Eso sí, se puede dividir entre segundos.
Ahí, se quitó, ahí está. Bueno, entonces 0 menos 10, ¿cuánto es? Menos 10, ¿no? No se le hizo nada al menos 10. 0 menos 10 es menos 10. Entre de 4. Si quieren pongamos los números y ahorita pongamos las unidades. Y menos 10 entre de 4, ¿cuánto es? Menos 6. No, menos 10 entre de 4. No, esto es una división. El de arriba es dividido por el de abajo. ¿Sí? Así lo debe ver. Sé que aquí dice menos. Es que, bueno, vamos a determinar el signo. El de abajo es positivo. Menos por más es menos. Para los signos es lo mismo multiplicación que división. Por eso, menos por más es menos. Solamente para los signos. Y ya dividimos normalmente. 10 entre de 4, ¿cuánto es? Menos 2.5. Efectivamente, muy bien. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, menos 10.5. ¿Y cómo se mide la aceleración? La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Por eso, esta es la aceleración. Y por eso se le dice desaceleración, porque es negativa. Significa que se va deteniendo el objeto. El objeto se va deteniendo. ¿Sí? Cuando la aceleración es negativa, es que se va deteniendo el objeto. Y algunos le llaman desaceleración. Esto viene en algunos ejercicios de algunos libros. Por eso es que lo pongo. Bueno, a ver, cópienlo. Si tienen dudas, digan. Bueno, igual vean los videos de la plataforma. Ahí hago más ejercicios. Es decir, la plataforma, los videos son como un reforzamiento, por si algo aquí no quedó claro. Bueno, ya bueno, un refuerzo, más bien, perdón, un refuerzo de lo que se está viendo. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces... Bueno, si no hay dudas hasta acá, vamos a ver las famosas leyes de Newton. Vamos a ver. Leyes de Newton. Bueno, Newton, bueno, retomó los trabajos de Jean Buridan para deducir sus famosas leyes. Bueno, escribamos eso. Newton. Es decir, no se le quita crédito, nada más decimos que sí, siempre se debe tomar trabajos anteriores. Siempre ¿cómo se dice? Se retoman los trabajos y a veces se refina más. Ya se toma un trabajo previo que es bueno y se refina más para hacer otra ley o otra teoría. Newton retomó los trabajos de Jean Buridan. Jean Buridan era un monje, un sacerdote católico que hizo estudios sobre el movimiento de los cuerpos e introdujo el concepto de impulso. Incluso el impulso es más general que la fuerza. Las leyes de Newton son sobre fuerza, pero incluso el impulso es más general que la fuerza. Incluso actualmente los físicos lo manejan los términos más como impulso, que le llaman cantidad de movimiento. Casi no lo toman como fuerzas, no lo mencionan, sino como cantidad de movimiento o impulso. Ahora entonces, Newton retomó los trabajos de Jean Buridan para deducir sus tres leyes. Bueno, que vamos a citar acá. Vamos a ver, primera ley de Newton. Dice,
Todo cuerpo que está en reposo tiende a permanecer en ese estado a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Bueno, ahorita decimos más conceptos sobre esta ley, más cosas. A ver, copien, así es como vendría en una pregunta del examen. Primera ley de Newton es todo cuerpo que está en reposo tiende a permanecer en ese estado. En reposo, perdón. O a velocidad constante también. Un cuerpo que está en reposo o a velocidad constante o que se mueve a velocidad constante tiende a permanecer en ese estado a menos que una fuerza externa actúe sobre él. A ver, copien. A ver, voy a reducir la vista para que copien. Ahí está. Me dicen cuando ya terminen de copiar. Bueno, ¿ya copiaron? Entonces, efectivamente dice todo cuerpo que está en reposo o que se mueve a velocidad constante tiende a permanecer en ese estado a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Es decir, un cuerpo está quieto a menos que llegue alguien y lo empuje. O alguien va corriendo a velocidad constante a menos que se tropiece o que alguien lo empuje. Bueno, a esta ley también se le llama ley de la inercia. Esto subrayenlo, generalmente siempre es pregunta de examen. Que a la primera ley también se le llama ley de la inercia. Bueno, cópienlo y subrayenlo. Bueno, ¿y qué es la inercia? Bueno, vayan copiando. Bueno, la inercia es la resistencia natural que presentan. Es la resistencia natural que presentan los cuerpos a ser movidos. Es decir, los cuerpos se resisten a que los muevan. ¿Sí? No presentan cierta resistencia natural. Bueno, y aquí voy a poner a mayor masa, mayor inercia. Es decir, que a mayor masa presenta mayor resistencia a ser movido. Presenta mayor resistencia a alterar su movimiento. Y viceversa, a menor masa, menor inercia. Es decir, a menor masa es más fácil moverlo. A ver, copien. Es decir, por eso un tráiler que lleva mucha velocidad, uno de esos tráilers de carga, entonces si lleva mucha velocidad,
entonces va a ser difícil moverlo, va a ser difícil detenerlo, va a ser difícil alterar su movimiento. Es decir, va a ser difícil detenerlo. Por esto, porque tiene mucha masa y presenta mucha resistencia que lo muevan. No va a querer que lo detengan el cuerpo porque tiene mucha masa. No importa si su freno es muy bueno, va a presentar una resistencia natural a que lo frenen, a que lo muevan, a que lo detengan. No es que porque tengan mucho peso se van a detener luego, sino al revés. Nos lo dice esta ley, es una ley natural. Si tiene mucha masa, va a ser difícil moverlo, va a ser difícil detenerlo. Él va a querer seguir en ese movimiento, en el movimiento que lleva. Es decir, por eso cuando van en un coche o en el camión y este frena de repente, todas las personas se van para adelante. ¿Por qué? Porque las personas, el cuerpo quiere seguir moviéndose para adelante. Porque previamente todos se movían para adelante, ¿no? Con el camión. Y cuando se detiene de repente, el cuerpo quiere seguir moviéndose para adelante. Eso es algo natural que se presenta. Y esto nos lo dice la ley de la inercia. Y mientras mayor masa tenga, más difícil va a ser detenerlo, va a ser alterar su movimiento. Entre mayor masa va a ser más difícil cambiar su movimiento. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora entonces vamos a ver. Luego vamos a ver la segunda ley. Segunda ley de Newton. Dice que la aceleración producida a un cuerpo es inversamente proporcional. Que diga, es directamente, perdón. Directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué significa esto? Que si aumenta la fuerza aplicada, aumenta la aceleración del cuerpo. Y si aumenta la masa del cuerpo, disminuye la aceleración del cuerpo. Por eso es inversamente proporcional. Inversamente proporcional lo vimos, bueno, lo expliqué en un video o me parece que en la primera clase. Inversamente proporcional es que si aumenta una cantidad, la otra disminuye. En este caso, si aumenta la masa, disminuye la aceleración. O al revés, si disminuye la masa, aumenta la aceleración. Y como la fuerza es directamente proporcional, si aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. Si disminuye la fuerza, disminuye la aceleración. A ver, copien. Bueno, y las dos formas de presentar esta segunda ley en forma de ecuación son las siguientes. Estas son las dos formas en que se presentaría la segunda ley. Como aceleración es igual a fuerza entre de masa. O también fuerza es igual a masa por aceleración. Ahí está. Esas son las dos formas en que pueden presentar la segunda ley en forma de ecuación. La última que puse solamente se obtiene despejando la fuerza. La masa está dividiendo, pasa multiplicando la aceleración. Y ya. Y queda así. Y bueno, y las cambio de lugar. La fuerza del lado izquierdo y masa por aceleración del lado derecho. Bueno, copien. Bueno, y esto se complementa con el ejemplo del tráiler que había dicho al principio. Si la masa del tráiler es muy grande, entonces si frena, su frenado, que es su desaceleración, va a ser chiquito. Va a ser chiquito su frenado. ¿Por qué? Porque la masa es muy grande. Porque es inversamente proporcional. Si la masa es muy grande, su frenado va a ser muy pequeño. Y es algo natural que se presenta. No es cosa de los frenos, es algo natural. Algo que se presenta, es una ley que los cuerpos cumplen. ¿Sí? Bueno, entonces ya copien y cuando terminen de copiar me dicen porque ya va a terminar la sesión. Falta la tercera ley.
Bueno, la tercera ley dice: a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero dirección y sentido contrarios. A ver, copien, vayan copiando. Es decir, por ejemplo, si una persona, por ejemplo esta persona que voy a dibujar acá, golpea este bloque, esa es la acción, la persona golpea el bloque. ¿Y cuál es la reacción? La reacción va a ser que el bloque va a golpear a la persona. ¿Y cómo es que el bloque golpea a la persona? Ah, pues porque le duele en su mano. Si golpea muy fuerte el bloque, pues le va a doler en su mano. O simplemente al golpearlo, va a sentir algo en la mano. Es porque si su mano golpea el bloque golpea su mano. Así, esta es la fuerza de acción y reacción. Es sobre cuerpos distintos. La acción es la mano del hombre golpea el bloque. Y la reacción es el bloque golpea la mano de la persona. Si no importa que este objeto sea inanimado. Es la tercera ley así se presenta. A toda fuerza de acción le corresponde una de reacción. De igual magnitud, son de igual magnitud. Pero como se ve acá, dirección y sentido contrario. Esta va para acá y esta va para acá. Bueno, nos vemos la próxima clase.